Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a todos. Es para mí un placer encontrarme nuevamente aquí en el espacio que abre el CIES. Gracias a Pepe Mendoza por la cordial invitación. Gracias, Patricia, por la bienvenida y la presentación. Gracias a cada uno y a todos los que colaboran, los que colaboramos, los que estamos. Pues yo hoy traigo algo que he venido trabajando con uno de mis grupos de posgrado en relación a, siempre en relación a una hermenéutica, es decir, a una cuestión de la interpretación, por problemática que sea esta palabra, la Deutung, siempre complicada, siempre problemática en el espacio de la praxis y del dispositivo analítico, pero sí pienso la hermenéutica como esa herramienta que permite, entre otras muchas cosas, dialogar interdisciplinarmente. Entonces, eso me parece valiosísimo por principio, aunque algunas cosas sean cuestionadas, evidentemente por la posición lacaniana hacia algunos hermeneutas o algunas cuestiones de la hermenéutica. Lo que he llevado a este campo hermenéutico es la cuestión del sujeto actual, de pensar el cuerpo en un espacio que tenemos académico que se titula Síntomas Contemporáneos, cuestionar cuál es nuestro síntoma contemporáneo como sujeto en nuestro contexto muy específico a partir del discurso del amo en Lacan. Entonces, lo único que voy a compartir en algún momento, una vez que vaya trazando algunas ideas, porque no quiero abrumar teóricamente, es visualizar el matema, primero la estructura misma del discurso y después pensar esa estructura en el discurso del amo y problematizar el discurso del amo para traerlo al discurso capitalista actual, que ya no es el amo antiguo en Hegel, que menciona Lacan refiriéndose al Menón, ni es tampoco el discurso capitalista planteado en el Capital de Marx. La estructura tiene una cierta inversión en el discurso capitalista actual, ya no es ni siquiera el capitalismo de Marx, pero bueno, voy a hacer primero un trazado y después voy al matema para abrir con ustedes esta cuestión de los síntomas contemporáneos, es decir, la posición del sujeto y la relación del sujeto con el cuerpo. Entonces, bueno, introducido esto, me parece que mi lectura hermenéutica apunta entre ciertas coordenadas tejidas al consumismo. Y reflexionar acerca del consumismo me parece, adentrarnos a ciertas coordenadas indisociables. La primera que voy a plantear es que pensar el consumismo, palabra que nos puede llevar a muchos destinos, eh, tiene al menos estas coordenadas, la repetición y el deseo. ¿Okay? Entonces, estas dos coordenadas están tejiendo eso a lo que nos referimos como consumismo. Y es que si el deseo es siempre deseo de algo que no es, parafraseando evidentemente digamos a las dos grandes escuelas que creo que son nuestras, que es la freudiana y la lacaniana, si no para todos, sí la freudiana. Entonces, si el deseo es siempre deseo de algo que no es, el deseo es entonces algo que está ausente, porque es eso que no es articulado en lo simbólico o en lo imaginario. Es decir, el deseo es de aquello que falta. Por eso, lacanianamente, parafraseamos todo el tiempo, que la falta es entonces la causa del deseo. Y también es la causa de lo deseable.
Entonces, hago esta primera diferenciación para pensar el consumismo, porque hay que situar la causa del deseo en relación a una falta que simbólicamente nos coloca en el desplazamiento, es decir, en este ir de una a otra y a otra y a otra y a otra cosa en el consumo, porque nunca es eso, pero también es la causa de lo deseable, y lo deseable ya tiene que ver con cómo el significante se engancha a una representación que tiene un rostro muy concreto, el objeto deseable. Así que tenemos simbólico e imaginario en estas dos coordenadas que es la repetición y el deseo. Se tienen que enganchar de lo simbólico y lo imaginario. Así, los objetos fantasmagóricos, utilizando una palabra hegeliana, schopenhaueriana, muy filosófica, estos objetos fantasmagóricos de eso que llamamos mundo y que circunda al sujeto, son significantes y también son ilusorios. Por lo tanto, lo deseable fantasmático es lo que está al alcance de los ojos, al alcance de las manos. Es decir, es el prêt-à-porter, es ese listo para llevar que menciona Lacan desde el seminario 16 hasta el seminario 17. El consumismo se ha sostenido por largo tiempo en estos registros, simbólico e imaginario, significantes enganchados de íconos que enuncian: esto te hará ser pleno y feliz, o no pleno, pero al menos menos miserable. Es decir, el plus de goce se hace acompañar de la promesa siempre de un más en relación a un menos en el que se encuentra el sujeto, como un paliativo para la insatisfacción. Es decir, el consumo tiene esta meta, ser un paliativo para la insatisfacción. Y es que ante la condición de sujeto castrado, el deseo galopa buscando poner eso que falta en algún lugar. Ahora esa falta, como sabemos, nunca será saciada, no satisfecha en vida, pero el deseo se mueve hacia esos objetos que en lo imaginario y lo simbólico prometen la saciedad, prometen la calma y prometen quizá hasta la felicidad. Primer problema. Tenemos objetos en el consumo que prometen, pero esa promesa de los objetos deseables no se cumple del todo, pues a cada deseo satisfecho, como dice Schopenhauer, se le engendra un nuevo deseo. Ahí tenemos la coordenada de la repetición. Por otro lado, ningún objeto del deseo satisface todo. Luego, a cada satisfacción le acompaña un resto de insatisfacción. También ya lo decía Schopenhauer. He puesto a dialogar un poco a Schopenhauer con Lacan la tarde de hoy. Luego, como una especie de primera pequeña conclusión hasta aquí, como el objeto del deseo nunca es eso, como siempre es otra cosa, entonces la condición de sujeto es en parte la de un deseo metonímico. El deseo es como los 3 puntos suspensivos en la gramática. Es lo que Lacan retoma para hacer una especie de reducto, una especie de matema que represente el goce gramaticalmente, los 3 puntos suspensivos, es decir, continuará. Ahí está el incesante desplazamiento de lo pulsional. Ahí está, en lo metonímico, el goce. Son los 3 puntos que no llegarán a un punto final hasta que no devenga, pues evidentemente, el punto final, que es la muerte. De tal suerte, me parece, hablando del consumismo, de tal suerte trágica, la condición del ser sujeto deseante es la de estar deseando. ¿Deseando qué? ¿Deseando cómo? Deseando en estos nudos y en estos cortes topológicos entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Con esto una primera idea voy a dejar, que es que la falta y la insatisfacción, que son neuróticamente estructurales,
es lo que produce ese malestar en la cultura de la que habla Freud, y es lo que también nos adentra no solo en el malestar en la cultura, sino en el consumismo en el orden del capital. Es decir, este capitalismo me parece que es la estructura misma del capitalismo, me parece que es la estructura por excelencia neurótica. Es la estructura por excelencia histérica. Al menos así ha sido por un tiempo lo que ha anudado al sujeto en falta con el amo. Un amo que se ofrece como garante de la satisfacción plena en lo imaginario. Por ahora voy a empezar con lo imaginario, y un sujeto que pide a un amo que le dé eso que le falta. Sin embargo, a lo que apunto es que en nuestra actualidad no basta con plantear el consumismo en el registro imaginario ni simbólico del discurso del amo. Me parece que las nuevas formas de consumo ahora circulan entre sí, siempre, simbólico, imaginario, pero con un apuntalamiento o con una acentuación inquietante hacia lo real. Si trazáramos una lectura hermenéutica al estilo Foucaultiano, así como suele hacer Foucault, dedicarse a un contexto para leer en ese contexto algo, sin tratar de hacer historia de la humanidad, ni anticipar las consecuencias históricas tampoco, voy a tomarme de esta enseñanza Foucaultiana implícita. Creo que hay un momento en el consumo muy centrado en lo imaginario. Un amo que tiene el poder, porque tiene el saber sobre el deseo. Un amo que produce, además, con ese saber una verdad, y eso está colocado en los objetos deseables. Ahí está lo imaginario. Lo que tú deseas, lo que tú necesitas para hacer y tener lo ideal. Es un consumismo, en algún contexto, que es un consumismo como cantidad en relación a los objetos. ¿Cuántos objetos consumo me hacen ser? Muchos objetos. Digamos que primera promesa incumplida que deja otra vez en falta al sujeto. Hay otro momento en el consumo, en la historia de esta humanidad gozante, que está mucho más centrada en el registro de lo simbólico. Uno de esos momentos quizás sea el comienzo del siglo XX, finales del XIX y principios del XX. Un fracaso de la revolución industrial que hace que una parcela de intelectuales mucho más de izquierda, comandando esta nueva oleada, comenzaron a alertar al sujeto sobre el peligro de los imaginarios. Esta ideología, esta filosofía y esta economía se erigía diciéndole al sujeto que su bienestar, su falta de tensión, su prosperidad, no residía en la alienación enajenante y esclavizante a los objetos materiales, dinero, trabajo en masa, etc. Sino que esta parcela intelectual anticipaba el peligro de lo que ahora es llamado, no sé, por decir algo, el neoliberalismo. Con esta nueva perspectiva, se despreciaba lo material para hacer girar la existencia del sujeto hacia un sometimiento mayormente simbólico. Así se resignificaba la vida, el trabajo y el lenguaje con una praxis que ya no era la del consumo de objetos materiales, sino consumo en cuestiones esenciales. Se trataba entonces de la búsqueda por la calidad de vida. En esta, el poder se hallaba en el conocimiento, por ejemplo. De tal suerte se abandonó lo material empírico para derivar hacia un puerto cuyo ideal preponderaba en lo simbólico. Se trataba entonces de producir intelectualmente. Efectos de sustitución, por ejemplo, que llevaron a dejar los oficios por las profesiones. Eso es un marcaje muy evidente en el siglo XX. Sin embargo, esta nueva promesa, siempre en nuestros fracasos del día a día, históricamente, pues esta nueva promesa se acompañó de un nuevo desengaño.
El registro de lo simbólico fracasaba de igual manera que el registro de lo imaginario. El discurso del amo, anudado mayormente en lo simbólico, seguía la lógica de un consumo al enunciar ahora otra forma de goce. Más, más, más. Saber. Saber más. Si quieres llegar a ser, más, más. Y ahí venía un consumo, dejando, por ejemplo, el oficio para ir a la licenciatura y más, la maestría y más, el doctorado. Saber, 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 que tampoco acababa garantizando la felicidad y conllevaba o ha conllevado una gran desilusión. Porque, bueno, creo que no está en duda que la falta permaneció como esta especie de maldición oracular neurótica. Aquí podríamos plantear incluso un curso en el desarrollo, en el deslizamiento metonímico del discurso capitalista o del discurso del amo. Insisto, no es lo mismo el discurso del amo antiguo de Hegel que el discurso del amo en el capitalismo que plantea Marx al discurso del amo que tenemos en nuestro contexto. En las últimas décadas, ante el fracaso de encontrar la satisfacción tanto en lo imaginario como en lo simbólico, me parece que el consumo ha dado un giro, una vuelta de tuerca hacia lo real. Si la búsqueda no se sacia en los objetos materiales, imaginarios, ni en los objetos de consumo simbólicos, entonces la plenitud solo puede alcanzarse en un consumismo, con su mismo cuerpo. El sujeto galopa cada vez más próximo con el goce, goce del cuerpo, cuerpo solo, cuerpo que se consume canibálicamente e irrefrenablemente, cuerpo que se ha colocado como el único, el verdadero y el absoluto amo. Esta movilidad quizá haya comenzado como un intento, como un ideal también de autodeterminación que era necesaria en esta actualidad. Pero siempre, siempre las ganancias, no sin la contraparte que son las consecuencias. El sujeto actual es ese sujeto dueño de sí como cuerpo. Es ese sujeto que se afirma o que afirma su deseo diciéndose: ya nadie puede decirme que quiero. Soy dueño de mi vida, de mi deseo, de mi cuerpo. Si bien esto trajo efectos loables, como dije, e indispensables para la constitución de la subjetividad actual, también ha traído efectos trágicos en la historia neurótica del deseo insatisfecho en la actualidad. Si la búsqueda ahora no circula ni en lo imaginario ni en lo simbólico, lo que queda es lo real del cuerpo para ofrecerse a sí mismo como un objeto de goce, para devenir un objeto de uso, para devenir objeto con su mismo cuerpo, con el que goza el sujeto de la actualidad. Aumentos, reducciones, implantes, restricciones alimentarias, tatuajes, cortes, cambios de genitales, narices, mentones, costillas, inyectar grasa, liposucciones, y podría continuar. Un cuerpo que goza metonímicamente y en el que al fracasar la asunción de la falta y la soportabilidad de la falta en lo simbólico y lo imaginario, o el consumo en lo simbólico e imaginario también, comienza la intervención en lo real del cuerpo. Allí donde la castración está forcluida o desmentida, solo queda lugar para la privación. Es decir, para los cortes en el cuerpo. Así, para ir finalizando este planteamiento, porque es solo un planteamiento que quiero compartir, me parece que la estructura del capitalismo
es el efecto, como dije, de la estructura neurótica y es falta en ser constitutiva. Lo que quiero decir con esta afirmación es que no hay escapatoria ni a la alienación con el amo, ni hay escapatoria al consumo, porque la misma temporalidad planteada filosófica, existencial, subjetivamente, es algo que consume nuestra vida segundo a segundo. Pero el capitalismo como expresión neurótica que evidencia el desser del sujeto actual. La diferencia parece recaer no en que haya falta o no. La diferencia parece recaer no en que haya consumo o no. Creo que la diferencia en todo caso es cómo el sujeto se coloca frente a la falta y asume la falta como subjetiva y cómo se apropia de la falta. Porque no es lo mismo desear un coche para tener, a desear una maestría para saber más, a querer unos senos o unos glúteos o unos genitales para tener un cuerpo. Lacan problematiza la cuestión de ser un cuerpo y tener un cuerpo. Pero esta problemática, topológicamente pensada en Lacan, lleva a cierta ratonera hegeliana sin salida. Porque, por un lado, ser un cuerpo sería ominoso, pero al mismo tiempo tener un cuerpo, de igual manera, sería un peligro para Lacan. Tener un cuerpo sería algo como tener cualquier otra cosa. Tener un cuerpo haría del cuerpo un objeto más. Y si se tiene un cuerpo, pues entonces creo que ahí está lo siniestro y lo gozoso en el hecho de tener el cuerpo como un objeto al cual se puede intervenir porque el único límite es mi deseo y son los límites de mi propio cuerpo. Es decir, ese cuerpo como alteridad, si no está apropiado algo, no todo, apropiado algo significativamente, siempre reaparece como lo inapropiado. Porque creo que esa es la historia también del cuerpo en nuestra historia de la humanidad, la historia de un amo que tiraniza al sujeto porque siempre es esa extranjería, esa ajenidad, esa alteridad que hay que someter, regular, normalizar, controlar, domesticar, gobernar. Así empieza nuestra infancia freudianamente, con un proceso de gobierno sobre el propio cuerpo, sobre los orificios que constituyen el cuerpo. Eso creo que así es como yo leo las etapas del desarrollo psicosexual, como un proceso en el que el yo del sujeto aprende a gobernar ese cuerpo gozante. Quiero situar entonces el matema en este discurso capitalista. Patricia, ¿yo puedo compartir o no puedo compartir algo de mi... Sí, sí, adelante, me parece que sí está habilitada para compartir. Adelante. Mil gracias. No sé si estoy compartiendo, ¿sí se está viendo? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto, mil gracias. No sé cuánto tiempo tengo, Patricia, no quiero abusar. No sé si gusta tengo... unos 5 minutos en lo que van generando sus preguntas, Muy por bien. favor. Entonces voy a tratar de acotar. Traigo aquí, pues primero, la estructura del discurso que tenemos que situar. Me imagino que muchos o no sabrán de esto, del discurso del amo. Bueno, pues para quien no y para quien sí,
Tenemos 4 lugares: el agente, la verdad, el saber y la producción, y dependiendo del discurso, pues lo que se va movilizando es el sujeto, la producción, qué está en el lugar del agente, en fin. Voy al discurso capitalista. Si se fijan, tenemos que aprender como memorizar estos lugares para después empezar a entender y a leer los matemas. El discurso capitalista se presenta de esta manera. En el lugar de la gente, aquí, tenemos a S1. S1 es el amo. Eso es lo que significa S1, el amo. Este amo, en el discurso capitalista, oculta, y saben que me faltó barrar la S, es como un lapsus. Qué interesante. Bueno, pero no están ustedes para aguantar mis lapsus en este momento. Este amo, que es el agente en el discurso del capitalismo, oculta una verdad. Fíjense, aquí está el agente, el amo, aquí está el lugar de la verdad. ¿Qué oculta el amo? La verdad que oculta el amo en el discurso capitalista es su castración, porque el amo se muestra en su omnipotencia, como si a él nada le faltase. Es decir, aquí es donde Lacan dice que el amo pone a los demás a producir, pero él no quiere saber nada de lo que falta. Entonces, este amo oculta una verdad, que es su castración. El amo se dirige a este otro. Este otro que está en el lugar del saber. Aquí es el lugar del saber, es el lugar del otro. Entonces, el amo dirige su demanda hacia este saber. Porque este saber lo que produce es, entre otras cosas, pues lo que va a ratificar la omnipotencia del amo, imaginariamente. Bueno, podríamos problematizar más el discurso del amo capitalista, así, en el sentido antiguo y después con Marx, pero bueno, entre este objeto A, que es la plusvalía o el plus de goce, y el sujeto en falta, es justo ese excedente que se genera entre el saber que se produce, y la verdad. Hay siempre un excedente incuantificable. Mientras que en el discurso actual, que es el discurso de mercado, algo que ha trabajado, por ejemplo, Néstor Brownstein y otros, pero cito a Brownstein porque es un buen referente y es claro. Este discurso del mercado, si se fijan, ya no es exactamente el matema como en el discurso del amo capitalista. Aquí lo que tenemos es una inversión. Fíjense bien, con esto termino. ¿Quién está en el lugar de la gente actualmente? Está un sujeto en falta. Esto es lo que nos muestra. El sujeto se muestra castrado, el sujeto se muestra en falta. Pero ¿cuál es la verdad de este sujeto en falta? Este sujeto que se muestra en falta oculta una verdad. Y la verdad que oculta es que este sujeto actual es su propio amo, porque ese uno es el amo. Este sujeto en falta actual se dirige al saber. En este lugar del saber tenemos los servomecanismos, aquí están los dispositivos, aquí están las tecnologías. La tecnología se ha vuelto un servomecanismo, es decir, es lo que sirve a este sujeto castrado para el consumo, porque entonces este mecanismo, estos dispositivos producen, y lo que producen, por un lado, es un sujeto en falta que entonces consume y consume lo que este dispositivo le ofrece como objeto deseable, y entonces consume y consume, pero lo que oculta detrás de este consumo que promete saciar es una falta. Así que deja en falta, sigue consumiendo y ahí tenemos una alienación.
pero no tan fácil, porque como este sujeto castrado actual lo que está desmintiendo, lo que está ocultando es su castración, es decir, se muestra castrado, pero lo que oculta es que es su propio amo. Entonces, el problema es que este sujeto actual, que es su propio amo, se dirige al servomecanismo, al saber de la tecnología, para que produzca su propio goce. Es decir, el sujeto actual es el más perverso de todos, porque desmiente la castración y siendo su propio amo, el cuerpo se vuelve su propio objeto de consumo. Es decir, es un sujeto castrado, pero es un sujeto identificado con el objeto A. Y entonces es un objeto donde la técnica interviene normalizando, interviene para la corrección del cuerpo. Aquí la técnica interviene para producir una corrección del cuerpo en un sujeto en falta, pero que oculta una omnipotencia. Entonces, esto le está sirviendo para saciar la pretensión omnipotente del todo. Entonces, este discurso actual pone al sujeto como un producto, es decir, identificado con el objeto A, que es lo que se desecha, lo que cae, la vacuidad, la nada. Esta identificación del sujeto lo pone entonces identificado como objeto A, es decir, objeto de goce, sujeto perverso, sujeto masoquista. Es decir, un sujeto que es lo que produce la técnica, una mercancía. Bien, que es muy distinto a rendir servilmente pues, a un amo voluntariamente o marxistamente servir a un amo involuntariamente. Aquí el sujeto es su propio amo. Entonces los cuerpos devienen el capital. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sara, qué interesante.